¿En qué consiste el ayuno bíblico? ¿Cuál es la motivación correcta para esta disciplina de fe? Dios les bendiga. En nuestro estudio del día profundizaremos sobre este tema basado en las instrucciones que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18, que dice: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús comienza estos versículos señalando el ayuno como una práctica habitual en la vida de los creyentes. Y aunque no está regulando un tiempo específico, ni lo está estableciendo como una obligación, Jesús da por sentado que los creyentes ayunemos como un acto de convicción espiritual por la necesidad que tenemos de aumentar nuestra sensibilidad hacia la dirección de Dios. Jesús también hace una seria advertencia contra quienes tergiversan el concepto del ayuno llevándolo más allá de lo bíblico, pervirtiéndolo con rituales ostentosos para conseguir gratificación personal. Jesús lo cataloga como un espectáculo religioso hipócrita que ya tiene su recompensa, la admiración del público, pero no tiene ningún valor ante los ojos de Dios. En realidad se convierte en un obstáculo espiritual, en un pecado. Usted puede tener una vida piadosa y ser un buen cristiano incluso sin ayunar, pero usted no puede ayunar sin orar. La oración es la confirmación del ayuno. La oración es el único medio que tenemos para comunicarnos con el Señor y por lo tanto es la herramienta útil en cualquier actividad en la que usted quiera relacionarse directamente con el Señor. El ayuno es un acto voluntario guiado por el Espíritu Santo, cuya autentificación real sucede cuando está vinculado a la oración. A continuación, hemos preparado un importante mensaje sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. Hay un sitio en el cielo para aquellos que en Cristo han creído. Una vida de felicidad al lado de Cristo por la eternidad. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Ahora es tiempo
Dios te ama, busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor. Esclavos del tiempo. Es la realidad de nuestra generación. Desde niños somos educados a vivir ajetreados, cargados de quehaceres, responsabilidades, tareas y actividades extra, actividades adicionales. No queremos parar, no podemos parar, tenemos que estar activos. Y es la realidad que nos lleva a vivir en la carrera que alguien ha denominado como la tiranía de lo urgente. Hace unos años el periódico La Verdad, un periódico que se edita en la región de Murcia, en el año 2011, hacía un planteamiento sobre este tema en un artículo que se publicaba en este periódico y lo planteaba de esta forma: ¿no estaremos sacrificando lo verdaderamente importante de nuestras vidas en el altar de los resultados rápidos? ¿Hasta qué punto lo urgente controla nuestras vidas? La adicción a lo urgente nos hace dependientes de las continuas descargas de adrenalina. Entonces nos sentimos útiles, valorados, vivificados. El exceso de trabajo y ocupación continua se han convertido en un símbolo del nivel social. Nuestra seguridad surge de estar ocupados. La adicción a lo urgente es tan peligrosa como cualquier otra adicción. Cuando la urgencia es el factor dominante en nuestra vida, las verdaderas necesidades importantes permanecen insatisfechas. Las cosas verdaderamente importantes que dan plenitud y significado a nuestra vida nunca llegan a presionarnos. Como no son urgentes, siempre quedan arrinconadas en la espera de otra ocasión. Fíjate qué frase tan interesante dice este autor. Con frecuencia, el mayor enemigo de lo mejor es lo bueno. Con frecuencia, el mayor enemigo de lo mejor es lo bueno. De manera que nos dejamos llevar por el imperativo de los compromisos, los horarios, las metas, las actividades, y quedamos aprisionados en una maraña de trivialidades, ocupados continuamente en apagar los incendios ajenos. El problema, decía, no tiene relación con lo que hacemos ni con nuestra actitud, sino con hacia dónde nos dirigimos. Vamos subiendo la escalera del éxito, la escalera de la vida, peldaño a peldaño, a veces de dos en dos porque estamos apurados, para descubrir al final que se apoyaba en la pared equivocada. No era el destino que deseábamos. Es como si hacemos un viaje en coche hacia Madrid. Elegimos un moderno automóvil, la mejor carretera, respetamos los límites de velocidad, pero acabamos en Sevilla. Algo ha fallado. Nuestra vida discurre tras ilusiones, sueños, destinos de muchas formas. Pero ¿qué nos está impulsando? ¿Lo urgente o lo importante? Hay necesidades básicas de la vida que cuando sentimos que no están siendo satisfechas generan en nosotros un sentimiento de vacío que nos hace correr a suplirlas, y en demasiadas ocasiones este vacío tratamos de llenarlos con la adicción a lo urgente. Y nos preocupamos de llenar cosas que estamos insatisfechas. Tenemos la necesidad física para la vida: alimento, vestido, vivienda, bienestar económico, salud. Necesitamos desarrollarnos, aprender, adquirir conocimientos, habilidades, tener títulos, desarrollar nuestra mente. Además, somos seres sociales, que crecemos en la relación con los demás y tenemos necesidad de identificarnos con el grupo, amar y ser amados, tener relaciones de comunidad. Finalmente, necesitamos también crear un sentido, un propósito último de nuestra existencia, de nuestra identidad, un destino para nuestra vida. Pero generalmente son las necesidades físicas las que captan nuestra vida. Y siempre nos sentimos vacíos. Se nos ha inculcado en esta sociedad un sentido de insatisfacción, de frustración, de anhelar siempre algo más. Nunca estamos satisfechos, siempre necesitamos algo más y corremos tras esto que necesitamos: lo urgente, el pan de cada día, la seguridad del mañana, el reconocimiento de todos. Y en esta carrera, tristemente, vamos dejando lo importante de lado. ¿Cuántos son los casos de personas que conocemos que llega un momento de su vida en que se arrepienten de haber perdido la infancia de sus hijos? No es que hayan sido malos padres, han querido proveer lo material, han querido proveer un futuro, han provisto de todo lo necesario para la vida, que no les faltase nada, pero al final han estado ausentes y han perdido esta infancia. ¿Cuántos hogares se han roto y se siguen rompiendo por buscar lo urgente y no tener tiempo para lo importante en ese vínculo emocional? ¿Cuántas vidas llenas de todo lo material pero carentes de sentido? Vacías, insatisfechas,
ante la realidad de la transitoriedad de la muerte, atemorizados. Cuando la Escritura nos lleva a considerar el tema del ayuno, nos confronta con la realidad de aquello que es importante en la vida. Y nos invita a no olvidarnos de lo importante, que hay cosas que necesitamos atender en nuestra vida y que van más allá de lo urgente. Hay tiempos en que no podemos engañarnos con las cosas importantes o buenas, sino que tenemos que aspirar a las mejores y perseguir lo esencial de nuestra vida. En la Biblia, el ayuno se relaciona sobre todo con 4 realidades básicas, que son importantes de tener cuidadas en nuestra vida. En primer lugar, el ayuno tiene que ver con higiene. Sabemos que la higiene es esencial para nuestra vida. La higiene previene enfermedades en la vida. Es necesario tener tiempo para la higiene y para ello hay que priorizarla. Pero en la Escritura, la higiene tiene que ver con lo espiritual. Una higiene espiritual que tantas veces tenemos descuidada para el desarrollo de nuestras vidas. Ayuno en la Biblia es una expresión de arrepentimiento, de humillación, especialmente una humillación intensa. Quien es realmente consciente de sus pecados y de la gravedad de los mismos, pierde todo deseo por lo que le rodea. Mientras no arregle sus asuntos con Dios, vive un estado de inapetencia. Es en ese momento que podemos experimentar 2 peligros cuando hablamos del ayuno. Por un lado, tener nuestra conciencia tan cauterizada que nunca sintamos la necesidad de ayunar. La otra, practicar el ayuno sin arrepentimiento, solo como una piedad fingida. Los fariseos que denunciaban a Jesús estaban viviendo de esta forma, un ayuno rutinario, 2 o 3 veces a la semana para ser aplaudidos, pero sin una verdadera contrición. Ese ayuno es pecaminoso. Otra segunda pauta de este ayuno que nos presenta la Biblia es lo que tiene que ver con la fragilidad. En tiempos bíblicos era costumbre ayunar cuando el pueblo estaba de luto o en lamento. Era una expresión originalmente del auténtico dolor. Hemos pasado todos por tiempos de luto, donde el alimento pasa a ser secundario, indiferente, ya no nos preocupa. Las amenazas que no podemos enfrentar hacen que todo aquello que considerábamos importante, que estábamos urgidos a atender, ahora ya no tienen valor. Nuestra fragilidad, incapacidad para enfrentar la muerte, enfermedad o crisis nos hacen parar en aquello que era urgente, considerándolo en su verdadera dimensión. Son cosas secundarias de la vida. En tercer lugar, podemos ver también el ayuno tiene que ver con hacer tiempo para lo que es realmente importante. Cuando encontramos a Moisés que va a hablar con Dios para recibir la ley, le encontramos durante 40 días ayunando, Éxodo 34, 28. Cuando el Señor Jesucristo va a empezar su ministerio y va a tener que enfrentar la tentación, Mateo 4, 1, 2, le encontramos 40 días también ayunando. Hay momentos de intensidad espiritual especial, tiempos donde necesitamos fortaleza, respuestas, y son tiempos en donde necesitamos buscar a Dios. Para ello hay que apartar tiempo de nuestros quehaceres urgentes para buscar lo importante de seguir el camino. Este ayuno sirve como un tiempo especial de concentración. La Iglesia, en Hechos, antes de tomar decisiones trascendentales, la primera Iglesia dedicaba tiempo al ayuno y la oración. Quitaban las distracciones para concentrarse en buscar la dirección de Dios. Y en último lugar, el ayuno tiene que ver, sobre todo, con Dios. Hay muchos estudios acerca de los beneficios del ayuno discontinuo para el organismo. Pero en la Biblia, el ayuno no tiene que ver con nosotros, ni con nuestra salud, ni con nuestro bienestar. Tiene que ver con Dios. Nota algo muy interesante. La ley solamente prescribía para el pueblo de Israel un momento de ayuno. Era el día de la expiación. En ese tiempo el pueblo ayunaba. En el resto de los casos el ayuno era algo personal, privado, circunstancial, que hablaba de la relación que el individuo tenía con su Dios. En el resto de los casos siempre tiene que ver con esto. Situaciones coyunturales, algo personal, privado. Con el paso del tiempo, el pueblo judío fue creando un cierto legalismo y tradición en torno al ayuno, que nada tiene que ver con el encargo de Dios. Zacarías 8:19 nos habla de 4 meses de ayuno establecidos para los más piadosos. En tiempos de Jesús, los fariseos ayunaban como mínimo 2 veces a la semana, curiosamente los lunes y los jueves, que eran los días de mercado en Jerusalén, con lo cual era el día que había mucha excitación, muchos testigos, y con lo cual su piedad. No, lo triste es que no ayunaban por ningún dolor o pecado, no ayunaban para buscar la dirección de Dios, sino que ayunaban para ser reconocidos por su espiritualidad por parte de sus contemporáneos. Los religiosos se habían convertido en el ayuno un intento de coaccionar a Dios, una justicia de apariencia.
con las muchas penitencias, como muchas de las penitencias o sacrificios que nos autoimponemos en el presente, ¿verdad? Ese pensamiento de muchos que consideran que pueden ganar méritos delante de Dios por medio del sacrificio personal. Y Dios tuvo que confrontar a su pueblo con este hecho. Y allí por medio del profeta Zacarías le tiene que decir, Zacarías 7:5, ¿habéis ayunado para mí? ¿Estáis ayunando para mí? Lo que hacéis está siendo motivado por una verdadera necesidad espiritual o por el afán del reconocimiento social. Jesús acusa a aquellos que utilizan la piedad como un mero teatro, muy detallado, porque incluso llegaban a echarse ceniza en la cara para que su rostro estuviese más pálido, se demacraban, fingían la tristeza, para parecer así un sacrificio más grave. Lo triste de todo esto es que siempre hay personas que aplauden estas burlas de lo espiritual y que dicen, qué buena espiritualidad. Jesús no dice que en contra de todas estas expresiones vacías y este teatro de lo espiritual, los discípulos no deban de ayunar. No dice lo contrario. El texto nos dice cuando ayunes, cuando ayunéis. De una forma real está invitándonos a decirnos que el ayuno es una experiencia importante en la vida cristiana. Pero hay otra forma correcta de vivir el ayuno, no conforme a estos patrones de ayunar para sí mismo, para la salud, para el bienestar, para encontrarte bien espiritualmente tú mismo. Hay otra forma. Y debemos tener un par de ideas claras cuando hablamos de la enseñanza de Jesús acerca del ayuno. En primer lugar, debemos tener claro que Jesús nunca manda a los discípulos que ayunen. No hay un precepto en el Nuevo Testamento directo acerca del ayuno. No hay una ley acerca del ayuno. El ayuno en el Nuevo Testamento se alienta como una decisión personal del creyente ante las necesidades que se encuentran en el camino. Es un empeño momentáneo que tenía la Iglesia cuando tenía que elegir o separar personas para un ministerio o elegir ancianos que se dedicaban a orar. Hechos 13, Hechos 14, encontramos esta manifestación. Solamente sabemos de una ocasión en que Jesús practicó el ayuno, justamente el que mencionábamos, Mateo 4, antes de entrar en la tentación y antes de empezar su ministerio público. De hecho, una denuncia que hacían los fariseos hacia los discípulos de Jesús es que estos no ayunaban, Mateo 9:14. Y la respuesta de Jesús era contundente. Hay tiempos para ayunar. Vendrá el tiempo en que será necesario ayunar. No era este. No es todo tiempo, el tiempo de ayuno. Hay tiempos donde las presiones imponen la necesidad. No es algo para cada día, es algo coyuntural dependiendo de las circunstancias. En segundo lugar, Jesús enseña a los discípulos a ayunar de la forma más discreta posible, sin atraer la atención sobre ellos, sin anunciarlo a la viva voz. Es algo personal de la relación íntima con Dios. El objetivo del ayuno es la humillación del corazón, no ningún tipo de exaltación humana. Fíjate, estos dos principios son esenciales. No es un imperativo para hacer X momentos en la vida, es algo personal, y en segundo lugar es algo privado, íntimo, de humildad personal delante de Dios. Ahora, ¿cuál debe ser el ayuno espiritual del presente? Y ahí vamos a entrar en un terreno donde voy a dar mi opinión personal. Sí que hay muchos temas, hay muchas ideas. En mi opinión personal entiendo que hay tiempos y momentos de necesidad apremiante en la vida. Hay tiempos de duelo, donde las cosas de la vida se paralizan. Se reconoce en un tiempo de duelo, de luto, que no tenemos que trabajar, que necesitamos pasar ese tiempo de duelo. La vida se para. Aquello que eran nuestras carreras ahora se detienen. Aquello que era urgente ahora carece de importancia. Y lo asumimos de una forma natural. Ya no captan nuestra atención. En este tiempo estamos ayunando. Hay tiempos de conflicto donde no vemos salidas para nuestros problemas, estamos pasando crisis tremendas y nos encontramos sumidos en el temor y la incertidumbre, y el cuerpo no nos permite hacer aquello que habitualmente haríamos, y parece que carece de importancia ciertas cosas que habitualmente serían urgentes para nosotros. Estamos también entrando en un tiempo de ayuno. Sobre todo hay dos tipos de ayunos que en el presente son necesarios y que necesitamos recuperar en el día a día, pero entender que dependen de nuestra decisión personal. En primer lugar, entiendo que necesitamos despertar a un verdadero ayuno de arrepentimiento. ¿Nos duele tanto el pecado en nuestra vida como para perder el apetito por todas las cosas urgentes de la vida cotidiana? ¿Nos duele tanto el pecado como para dejar aquello que alimenta nuestro cuerpo a un lado y doblegarnos ante Dios en busca de su perdón? ¿Somos realmente conscientes de las consecuencias de vivir vidas espirituales sin una higiene espiritual correcta?
Creo que si realmente fuésemos conscientes de la gravedad del pecado, ayunaríamos más. Pero la tiranía de las urgencias ha cauterizado nuestras conciencias para no oír la voz de Dios. Ayuno de arrepentimiento. Necesitamos reconocer nuestro pecado y buscar esa limpieza que viene de Dios, dejando atrás muchas otras cosas. Necesitamos descubrir el ayuno para buscar a Dios. Nos sentimos realmente tan insuficientes, incapaces y débiles que no sabemos el camino y necesitamos urgentemente la dirección de Dios. Si realmente sintiésemos nuestra torpeza, ayunaríamos más ante las decisiones de la vida, buscando no nuestra sabiduría y recursos, sino la sabiduría de Dios. El ayuno espiritual nos evitaría muchos engaños y fracasos en nuestra vida. Es el tiempo para buscar el consejo de Dios, parar otras cosas y buscar el consejo de Dios. Ahora, ¿cómo practicar el ayuno en el presente? Personalmente, y de nuevo estamos entrando en el terreno de mis opiniones personales, no creo que el ayuno sea solo privarse de alimento. Entiendo que ayuno es privarse de aquello que nos impide dedicar tiempo para Dios. Vivimos en la crisis del tiempo, ¿verdad? Necesitamos tiempo. En medio de las urgencias del día a día, siempre apelamos a que no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para congregarnos. Hay un montón de cosas urgentes que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer esto, tenemos que atender lo otro, tenemos que pagar los recibos. Tenemos todo tipo de excusas y ocupaciones urgentes, necesarias, que hay que atender. Por medio del ayuno, Dios nos dice que estás dispuesto a parar por un momento de tu vida para buscar lo que es importante. ¿Qué cosas buenas en tu vida estás dispuesto a dejar para buscar lo mejor? ¿Apagarías por un rato tu televisión para buscar lo mejor? ¿Cerrarás el ordenador? ¿Dejarás los videojuegos? ¿Dejarás alguna comida? ¿Cesarías un tiempo en tu trabajo? ¿Dejarías un día de gimnasio para buscar a Dios? Por ejemplo, son ejemplos de algunas formas en que podemos ayunar de cosas de nuestra vida. Ayunar no es dejar de hacer algo para hacer cualquier otra cosa, no. Ayunar es dejar de hacer algo para pararnos delante de Dios, buscar el consejo, buscar el perdón, buscar el consuelo, buscar la dirección que viene de Dios. ¿Qué cosas urgentes estás dispuesto a dejar para dar prioridad a Dios? Y no estoy diciendo que sean cosas malas, son cosas buenas, son cosas necesarias en nuestra vida. Pero ¿qué cosas estamos dispuestos a parar para dar la prioridad a Dios? ¿Dejarás lo bueno para abrazar lo mejor? La incomodidad que sentimos al hablar de temas como el ayuno, dice Pablo Wickham, temas que nos confrontan a renunciar con cosas que nos gustan en esta vida, no es más que otro de los síntomas de nuestra baja forma espiritual, de la baja forma espiritual que tiene el pueblo cristiano en el día de hoy. No queremos renunciar a nada de esta vida para aferrarnos a Dios. Y si no estamos dispuestos a renunciar, poco vamos a ver la gloria de Dios. Hay un texto del Salmo 84 que quiero dejarte para terminar este tiempo. Es un reto que nos propone el salmista. Dice el salmista, Salmo 84, versículo 10: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor, lo mejor, frente a lo bueno, aquí está lo excelente, lo mejor. Mejor es un día en la presencia de Dios que 1000 fuera de ellos. Y responde el salmista: escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en moradas de maldad. Y cuando leía este texto y pensaba en el tema del ayuno, me hacía esta pregunta: ¿y yo qué escojo? ¿Y tú qué escoges? ¿Escoges lo bueno o escoges lo mejor? ¿Escoges lo urgente de la vida o escoges pasar tiempo con Dios? Que Dios nos ayude a tomar decisiones en nuestra vida de escoger lo mejor. Hay tiempo para todo, pero no olvides que necesitamos tener tiempo para Dios. Y el ayuno nos dice: deja lo bueno para aferrarte de lo mejor. Escoge antes estar a la puerta de la casa de Dios. Que Dios te bendiga.
que lo bueno no nos impida escoger lo mejor. Tenemos que escoger. En muchos momentos de nuestra vida tenemos que tomar decisiones. Y a veces nos hemos creído este reto de que la espiritualidad es algo para lo privado, para la intimidad. Y no es así. La vida espiritual es una vida que se vive en el trabajo, se vive en la familia, se vive en la comunión y en la comunidad. Y necesitamos dar pasos para fomentar esta relación con Dios. No nos creamos esas excusas, que muchas veces nos damos de que no tenemos tiempo. Encontramos tiempo para aquello que consideramos importante. Si realmente consideramos importante a Dios, vamos a encontrar tiempo. No va a ser fácil porque va a implicar que tengamos que decir no a cosas agradables para nuestra vida, cosas buenas también. Tengamos que recortar tiempo de cosas que nos apetecen y nos gustan y nos agradan, pero sabemos que están estorbando para encontrar lo mejor. Y si realmente anhelas alcanzar lo mejor, lo excelente, que es aquello que viene de Dios, tenemos que buscar tiempo para Dios. ¿Dónde lo encontramos? Pues a veces renunciando a cosas, ayunando. Y el Señor te dice, lo bueno tienes que buscarlo. Igual que en un tiempo de desesperación tu cuerpo no desea ciertas cosas porque no son esenciales en ese momento. En la vida tienes que descubrir que hay ciertas cosas que no son esenciales y que puedes reducir para encontrar tiempo para lo importante. Y lo importante es Dios. No dejes a Dios fuera de tu vida. Como el salmista, como decíamos hace un momento, escoge mejor estar a las puertas de la casa de Dios que en cualquier otro lugar. Busca tiempo para Dios. Ayuna para encontrar tiempo para orar. Ayuna para encontrar tiempo para leer la palabra de Dios. Ayuna para encontrar tiempo para congregarte. Y entonces tu vida crecerá. Y entonces tendrás ojos más abiertos frente a las realidades de ese tiempo. Vamos a pedir al Señor que nos enseñe a cada uno de nosotros en nuestra vida. Porque esto es algo personal, que cada uno tiene que decidir en su vida a qué está dispuesto a ayunar, a qué puede dejar reducido en su influencia para encontrar tiempo para Dios. Vamos a pedirle esta sabiduría a nuestro Dios. Señor, tu palabra nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida, y tú darás conforme a la medida de tu gracia. Señor, necesitamos sabiduría para saber aprender y aprovechar el tiempo, para saber encontrar no lo importante, sino lo mejor de nuestras vidas. No aquello que es urgente, sino realmente aquello que es esencial para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Abre, Señor, nuestros ojos para entender que necesitamos buscarte a ti. Señor, que no nos dejemos guiar por las excusas de que estamos cansados, de que no tenemos tiempo, y siempre para aparcar aquello que es mejor para nosotros. Señor, lo mejor es estar en tu presencia. Lo mejor es tener tu luz que nos ilumine. Lo mejor es buscar tu palabra que nos aconseje. Lo mejor es permitir que tu Espíritu nos dirija. Y por eso, Señor, queremos acudir a ti en este día, pidiéndote que no nos dejes acomodarnos en las urgencias del día a día, sino que nos retes para movernos y escoger siempre lo mejor. Señor, guíanos, ayúdanos y danos esa sabiduría espiritual que necesitamos y que viene de ti. Te lo pedimos a ti y lo hacemos en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escoge bien, escoge cómo utilizar tu tiempo para lo mejor. Que Dios te bendiga.